Eres un viejo egoísta, me gritó mi hija, prometiendo no volver a hablarme nunca más después de que me negara a financiar su fastuosa fiesta de cumpleaños. Unos días después, su tono cambió. Me llamó, con voz suave, y me invitó a una cena de reconciliación. Pero al llegar, me encontré con 3 abogados que me esperaban con documentos legales y una amenaza clara. Firma, o perderás a tu nieto para siempre. El corazón me latía con fuerza, pero metí la mano en el bolsillo y saqué. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. No me importa lo que pienses que es razonable, papá. La voz de Florence cortó el aire de la noche como una cuchilla. Caminaba de un lado a otro junto a la chimenea, sus tacones de diseñador golpeando con fuerza contra la madera con cada paso cargado de rabia. Yo permanecí sentado en mi sillón de cuero, con documentos financieros extendidos sobre la mesa de centro como si fueran pruebas en un juicio. $8.000 por una fiesta de cumpleaños? Florence, escucha lo que dices, respondí con calma. Mis dedos encontraron el fajo de recibos que había preparado. La celebración del año pasado costó 6.500. El año anterior, 4.800. Steven, su esposo, se movió detrás del sofá. Su cuerpo musculoso proyectaba una sombra sobre los papeles desperdigados, los brazos cruzados en actitud desafiante, con las manos de mecánico aún manchadas de grasa a pesar del fin de semana. Ella se merece más que un padre tacaño, murmuró. Michael, mi nieto, estaba sentado en la alfombra junto a mis pies, haciendo rodar cochecitos en pequeños círculos. El sonido suave de las ruedas sobre la alfombra persa llenaba el silencio incómodo. De vez en cuando, sus grandes ojos oscuros se alzaban hacia nosotros, captando la tensión adulta sin entenderla del todo. ¿Tacaño? Me puse las gafas de lectura y comencé a repasar los documentos con calma. El alquiler del Club Meridian, catering profesional, un conjunto musical en vivo. ¿Cómo exactamente llamas a eso barato? Florence se giró hacia mí, con el rostro encendido de ira. Nunca apoyaste mis sueños. Nunca creíste que merecía algo especial. El reloj de péndulo en la esquina marcaba los segundos con implacable regularidad. Steven dio un paso adelante, con esa presencia suya que siempre buscaba intimidar. Conocía bien ese patrón. Florence exigía, Steven presionaba, y yo acababa cediendo. Pero no esta noche. ¿Sueños? Dije, desplegando sobre la mesa los recibos de 3 años consecutivos. O fantasías costosas pagadas con la jubilación de otra persona. La respiración de Florence se aceleró. Se acercó a la mesa, con movimientos bruscos y tensos. No puedo creer que seas tan egoísta. Es solo una noche, papá. Una noche especial para tu hija. Una noche que cuesta más de lo que la mayoría de las familias gastan en 3 meses de comida, repliqué. Steven avanzó completamente, sus botas resonando con cada paso. Viejo, tienes más dinero del que sabes cómo usar. Deja de ser tan miserable. El cochecito de Michael se detuvo de golpe. Ese silencio repentino amplificó la tensión en la habitación. Mi sillón crujió cuando me incliné hacia adelante, enfrentando la mirada de Steven. ¿Miserable? Mi voz seguía calmada, pero un tono frío se filtraba en ella. 23 años de cumpleaños, regalos de Navidad, préstamos de emergencia, pagos de hipoteca. ¿A eso lo llamas ser miserable? Los ojos de Florence se abrieron sorprendidos, para luego entornarse con peligro. Eso no fueron préstamos. Fueron regalos. Nunca esperaste que te los devolviéramos, porque nunca ofrecimos devolvértelos. Sus palabras quedaron flotando en el aire como humo. Su rostro se transformó de súplica a furia pura. Extendió la mano hacia la mesa, con los dedos temblorosos, y de un manotazo arrojó recibos y extractos bancarios al suelo. Los papeles revolotearon como hojas en otoño. Años de registros meticulosos, dispersos en segundos. Steven asintió, complacido. Vamos, cariño. No necesitamos esta negatividad. Florence tomó a Michael en brazos, y los cochecitos cayeron de sus pequeñas manos. Despídete del abuelo, amor. Quizás no lo veamos en un buen tiempo. El rostro confundido del niño se asomó por encima del hombro de su madre mientras se dirigían a la puerta. Steven lo siguió,
con pasos pesados y definitivos. Florence, espera. Intenté levantarme del sillón. No, dijo Steven, señalándome con un dedo grueso. Has tomado tu decisión, viejo. No vengas llorando cuando te quedes solo en esta casa vacía. La puerta principal se cerró con tal fuerza que las ventanas vibraron. Escuché el motor del coche arrancar y luego alejarse por la calle tranquila. Los papeles dispersos a mis pies se agitaban con el aire que salía de la rejilla de calefacción. Caminé hasta la ventana y vi cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad de marzo. A la mañana siguiente, la luz entraba filtrada por las persianas en mi despacho, dibujando rayas diagonales sobre el escritorio de caoba. Llevaba 20 minutos mirando el teléfono, con el café enfriándose junto a mi diario de cuero donde anotaba cada interacción familiar. La primera llamada fue directamente a tono de ocupado. Rechazo inmediato. Volví a intentarlo a las 11:30. El teléfono sonó 2 veces antes de desviar al buzón de voz. La alegre voz grabada de Florence me atormentó. Hola, has llamado a la familia Willis. Seguro que estamos fuera divirtiéndonos. Déjanos un mensaje. La esperanza se encendió un instante, pero se apagó con el tono. Florence, soy papá. Sobre lo de anoche, quizá deberíamos hablar cuando las emociones no estén tan altas. Llámame. Pero no lo hicieron. El tercer intento, a las 2, sonó sin cesar. Conté 15 tonos antes de colgar, imaginándolos en la mesa de la cocina, viendo mi nombre en la pantalla, eligiendo el silencio. A las 2:15 volví a marcar. Esta vez, alguien contestó. ¿Qué quieres, viejo? La voz de Steven sonaba diferente, sin la furia de ayer. Más fría. Calculada. Quiero hablar con Florence, respondí con cuidado. Disculparme por cómo terminaron las cosas. ¿Disculparte? Rió con dureza al otro lado. ¿Crees que puedes lanzar acusaciones y luego decir lo siento cuando te conviene? Apreté el teléfono con fuerza. Steven, estaba frustrado. Quizás dije cosas de más, escucha con atención. El tono de Steven cambió, se volvió formal, casi profesional. Florence no quiere hablar contigo. Ni hoy, ni mañana. Probablemente nunca. Las palabras me golpearon como puñetazos. Me incliné hacia adelante, como si acercarme al teléfono pudiera cambiar lo que estaba oyendo. Esa no es tu decisión. En realidad, sí lo es. Soy su esposo. Y protejo a mi familia de la gente tóxica. ¿Tóxica? La palabra salió entrecortada. Steven, soy su padre. Eres un viejo egoísta que cree que el dinero le da derecho a controlar a todos los que lo rodean. Su voz se volvió más firme, más segura. ¿Sabes qué? Ya no nos controlas. Por la ventana de mi despacho veía a los vecinos trabajando en sus jardines. Un domingo cualquiera para ellos, mientras mi mundo se desmoronaba. Un padre empujaba a su hija en un columpio. El nudo en mi pecho se apretó. ¿Y qué hay de Michael? Pregunté en voz baja. ¿Qué hay de él? Es mi nieto. Steven hizo una pausa, lo suficiente como para sonar calculado. Ya no. Nunca volverás a ver a ese niño. Tú mismo lo decidiste anoche. Steven, por favor. No, escucha tú. Florence lloró hasta quedarse dormida por tu culpa. Su propio padre eligió el dinero antes que a la familia. Así que felicidades, conseguiste lo que querías, conservar tus preciosos $8,000. Abrí la boca para explicar, para razonar, incluso para suplicar, pero la línea se cortó. El tono de llamada sonaba como una burla cruel. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún pegado al oído, como si mantenerlo así pudiera devolverme la conexión. Afuera, el padre levantaba a su hija del columpio y la hacía girar en el aire. La risa de la niña se filtró débilmente por mi ventana, un sonido que ya parecía pertenecer a otra vida. Dejé el teléfono con precisión mecánica y abrí mi diario. La pluma se sentía más pesada de lo habitual mientras escribía. 16 de marzo. Ruptura total. Steven asume el control. Acceso a Michael denegado. La tinta se veía más oscura sobre el papel marfil. Las sombras de la tarde se alargaban sobre el escritorio mientras procesaba lo ocurrido.
Después de todo lo que les había dado, tras 10 años de billetera abierta y apoyo incondicional, de incontables emergencias donde siempre fui su primera llamada, ahora ni siquiera tenía derecho a escuchar la voz de mi hija. Cerré el diario con cuidado y saqué la llave del archivador. Algunas conversaciones necesitaban pruebas. Algunas relaciones, un examen detallado. Mañana empezaría ese proceso. El archivador se abrió con un susurro metálico. 10 años de registros financieros me esperaban, archivados con precisión. Siempre había sido minucioso con la documentación, un hábito que de repente parecía profético. Empecé por los extractos bancarios, extendiéndolos de forma cronológica sobre el escritorio, creando una línea de tiempo de generosidad que ni yo mismo había valorado del todo. Las cifras me sorprendían, escritas con mi propia letra en cheques y notas. Marzo de 2018. Electrodomésticos de cocina, $3.200. Agosto de 2018. Entrada para el coche de Florence, 8.500. Diciembre de 2018. Regalos de Navidad para Michael, 650. Abrí mi portátil y creé una hoja de Excel. Los números siempre habían tenido sentido para mí. Claros, objetivos, inmunes a la manipulación emocional. Cada entrada representaba una decisión mía, un problema que había resuelto para ellos. El patrón surgió rápido. Llamadas de emergencia cada mes, atrasos de alquiler, facturas de luz, reparaciones urgentes de coche. Siempre urgentes, siempre requiriendo transferencias inmediatas. Papá, me da vergüenza pedirte, pero te lo devolveremos apenas Steven cobre las horas extras. Esta es la última vez, lo prometo. Nunca exigí devolución. Ni siquiera la insinué. Al mediodía ya lo tenía todo categorizado. Ayudas grandes, hipoteca, 45.000. Boda, 15.000. Camioneta de Steven, 22.000. Gastos regulares, comida, facturas, guardería de Michael. Regalos, cumpleaños, navidades, vacaciones, material escolar. Saqué álbumes de fotos, cruzando recuerdos con números. El primer cumpleaños de Michael, alquiler de salón, catering, decoración. Total, 2.000. Aportación de ellos, presentarse. Las fotos de la boda fueron las que más dolieron. Florence, radiante en el vestido de diseñador que yo había pagado. Steven, orgulloso, sin mencionar nunca que también cubrí los gastos extra de la recepción, los fotógrafos y las flores que Florence necesitaba. Vacaciones. Michael construyendo castillos de arena en playas que yo reservé, en hoteles que yo pagué, en restaurantes donde yo cubría discretamente la cuenta mientras ellos discutían qué vino pedir. Actos escolares. Yo, sentado solo en auditorios viendo a mi nieto en obras de teatro y conciertos. Ellos, casi siempre ausentes. La suma final apareció en la pantalla, $127.000 en 10 años. Me recosté en la silla, sintiendo la columna crujir tras horas revisando papeles. El sol de la tarde iluminaba las pruebas de un abuso sistemático que había confundido con amor. No solo aceptaban mi ayuda, la exigían, la daban por hecha, la convertían en la base de su estilo de vida, mientras despreciaban al hombre que lo hacía posible. Viejo egoísta, me llamó Steven. Nunca apoyaste mis sueños, me acusó Florence. Tomé el teléfono y busqué en mis contactos Harrison y Associates, el despacho de mi abogado. Se especializaban en herencias, pero Richard Harrison ya me había mencionado otros servicios. ¿Cuál es la naturaleza de su consulta, señor Wagner?, preguntó la recepcionista al agendarme para el jueves. Miré el escritorio cubierto de pruebas, cheques cancelados, extractos, fotos de un nieto al que quizás no volvería a ver. Asuntos familiares, respondí finalmente. Asuntos familiares complejos. Colgué y comencé a organizar los documentos en categorías claras. Evidencia. Así lo llamaban los abogados. Pruebas de patrones, de abusos, de manipulación disfrazada de cariño. Abrí de nuevo el diario y escribí con cuidado. 17 de marzo. Auditoría financiera completa. Total invertido, 127.000. Retorno de la inversión, ruptura de todos los lazos familiares. Lección aprendida, la generosidad percibida como debilidad se convierte en arma para manipular. Me detuve un momento y añadí.
Fase 2 comienza el jueves. El timbre del teléfono rompió el silencio de la tarde. Miré la pantalla, Florence móvil. Inesperado. Después de 4 días de silencio. 3 timbres, 4, respondí. Hola, ¿Florence? Papá. Su voz temblaba con un matiz que no escuchaba desde que era niña. He estado pensando en nosotros. Dejé la pluma a un lado, anotando la hora en el reloj de escritorio, 6:47. Steven debía de estar volviendo del trabajo. Michael, terminando la cena. Todo muy calculado. Ah, ¿sí? Estaba equivocada. Lo siento tanto. Me comporté como una niña caprichosa. Tú solo estabas siendo responsable. Golpeé con los dedos sobre la madera. Florence nunca admitía culpa tan rápido. Todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Michael no deja de preguntar por ti. Te dibujó un dinosaurio ayer. Ya sabes lo obsesionado que está últimamente. El nudo en mi pecho se apretó. ¿Cómo está? Confundido. No entiende por qué no lo has llamado. Hizo una pausa más larga. Le dije a Steven que teníamos que arreglar esto. Que la familia es más importante que el dinero. ¿Steven aceptando reconciliación? El mismo que me cortó todo contacto hacía 4 días. Me incliné hacia adelante, la parte analítica de mi mente alerta. ¿Qué tenías en mente? Una cena mañana, nada ostentoso. Solo familia. A las 7. Su voz se suavizó, como cuando era niña. Por favor, papá, déjame arreglar esto. Papá. No me llamaba así desde el día de su boda. La garganta se me cerró con una emoción no deseada, mientras mi mente advertía, manipulación. No quiero más discusiones, Florence. No habrá más discusiones, lo prometo. Su voz ganó fuerza, seguridad. Steven también se disculpa. Sabe que se pasó de la raya. A través de la ventana de mi despacho, veía a los vecinos cuidando sus jardines de primavera bajo la luz que se desvanecía. Familias normales, con vidas normales. ¿Y lo de la fiesta de cumpleaños? Pregunté. Olvídalo. Haremos algo sencillo en casa. Rió, y el sonido casi parecía genuino. Quizás podrías traerle a Michael aquel libro de dinosaurios que mencionaste en Navidad. Recordé que lo había mencionado meses atrás. Ella lo había guardado en su memoria, como si lo reservara para usarlo en el momento justo. ¿De verdad te acuerdas? Me acuerdo de todo lo que me dices, papá. Eso es lo que hacen las hijas. El pecho me dolió de anhelo por esa relación que esas palabras insinuaban. Una hija que valoraba mis pensamientos, que apreciaba mis consejos, que buscaba mi compañía y no solo mi dinero. Mañana a las 7. Perfecto. Y, papá, hizo una pausa, cargada de un afecto ensayado. Te quiero. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono en silencio, mirando la pantalla negra como si pudiera revelarme algún significado oculto. 4 días sin contacto, y de repente, rendición total. Florence admitiendo culpa sin que nadie la presionara. Steven supuestamente arrepentido tras su brutal ultimátum. Michael preguntando por mí a diario, de repente. Cada instinto empresarial gritaba manipulación. Pero la parte de abuelo en mí, la que recordaba enseñarle a Michael a atarse los zapatos y a identificar las formas de las nubes, quería desesperadamente creer. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la pequeña grabadora digital que había comprado el martes. La ley de Michigan permitía la grabación con consentimiento de una sola parte. Solo un seguro, me dije. Una preparación prudente para una precaución que, con suerte, no será necesaria. Me acerqué a la estantería y escogí dinosaurios de Norteamérica. Ilustraciones coloridas que a Michael le encantarían. Lo envolví con papel de dinosaurios que había comprado con optimismo la Navidad pasada, añadiendo una tarjeta para mi pequeño paleontólogo. Con cariño, el abuelo. La tarde siguiente, o reconstruiría los puentes familiares, o documentaría su quema definitiva. En cualquier caso, estaría preparado. El trayecto hasta la calle ELM tomó exactamente 12 minutos, por rutas suburbanas que mi Buick había recorrido cientos de veces en los últimos 3 años.
La misma casa que les había ayudado a comprar con un regalo de $25.000 para la entrada. En los jardines, los primeros tulipanes asomaban entre el mantillo. Herramientas listas para el fin de semana. Familias normales, construyendo futuros normales. Me detuve frente al número 847. La precaución superaba a mis ganas de ver a Michael. El Honda Accord de Florence estaba en el camino. Normal. La Ford F-150 de Steven, en su lugar junto al garaje. También normal. Pero el BMW X5 negro, estacionado en la calle, no lo era. Matrículas de Michigan, vehículo detallado, listo para salir rápido. Costoso. Intencional. Tampoco el Mercedes plateado que bloqueaba parcialmente la entrada del vecino, con placas de concesionario. Un coche que se llevaba a reuniones importantes. Levanté el móvil y fotografié ambas matrículas. Viejos hábitos de negocios nunca mueren. Mi mente analítica procesaba la evidencia. 2 coches profesionales, de alto nivel, posicionados estratégicamente. Florence nunca mencionó invitados adicionales. Llegadas recientes. Planeadas para esta noche. La casa también se veía distinta. La luz del porche encendida, pero dentro apenas había iluminación, muy poca para preparar una cena. Ninguna señal en la ventana de la cocina. Ningún sonido de platos o risas. La habitación de Michael, a oscuras. Sábado, 7 de la tarde. A esa hora debería estar jugando, leyendo o preparándose para el baño. Nada. Verifiqué la batería del teléfono, completa. La aplicación de grabadora lista con un toque. Las llaves del coche en el bolsillo izquierdo, accesibles. El regalo envuelto a mi lado, que cada vez se sentía más como un accesorio de una obra ajena. 3 respiraciones profundas, técnica aprendida en negociaciones hostiles. Centrarte, evaluar el terreno, avanzar con conciencia calculada. Frente a mí, la casa que había ayudado a pagar se erguía como un signo de interrogación contra el cielo oscurecido. O Michael corría a abrazar a su abuelo con entusiasmo, hablando de dinosaurios, o la invitación de Florence era algo mucho más calculado. Tomé el regalo y salí al aire fresco de marzo. La brisa traía olor a lluvia. El tipo de clima cambiante de las primaveras en Michigan. Mis pasos resonaban sobre la acera mientras me acercaba a la puerta. Voces masculinas amortiguadas se filtraban desde el interior. No era el barítono de Steven, sino tonos más graves. Conversaciones de negocios, no de reunión familiar. En la puerta, mi dedo dudó sobre el timbre. Última oportunidad de retroceder, de escuchar los instintos que gritaban advertencias. Pero la imagen de Michael apareció en mi mente. Su sonrisa desdentada, sus preguntas incansables, su confianza absoluta en mí. Si había una mínima posibilidad de reconciliación, debía intentarlo. El timbre sonó con un eco metálico. Dentro, las voces cesaron al instante. Pasos pesados se acercaron, distintos al andar rápido de Florence. Ella abrió la puerta con una sonrisa controlada que no alcanzaba sus ojos. Vestida en un estilo casual de negocios, diferente a su ropa de casa. «Hola, papá. Pasa». Su cuerpo bloqueaba la vista del interior. Sus movimientos eran medidos, ensayados. Crucé el umbral y entré en un escenario calculado. El salón había sido reorganizado. La mesa de centro, despejada, salvo por carpetas manila ordenadas con precisión. Ningún aroma de comida. Ningún televisor de fondo. Ninguna voz de Michael llamando abuelo desde arriba. En cambio, 3 hombres con trajes caros ocupaban los asientos como accionistas en una toma hostil de control. La mesa del comedor, visible desde el arco, estaba desnuda. Sin manteles, sin platos, sin preparación alguna. Solo superficies frías bajo la luz blanca. Dejé el regalo de Michael en la mesa de entrada. El papel de dinosaurios parecía grotesco en ese ambiente aséptico. Toqué disimuladamente mi móvil y activé la grabación. «¿Dónde está Michael?», pregunté, aunque el silencio de la casa ya me lo había respondido. «Está durmiendo en casa de un amigo», respondió Florence, con una voz mucho más fría que en el teléfono. Pensamos que era mejor hablar en privado. Steven apareció desde la cocina, colocándose en el pasillo, brazos cruzados,
expresión satisfecha. Nada de arrepentimiento. Olvídate de la cena, viejo. Es hora de hablar de negocios. El abogado principal se levantó. 40 y tantos años, canas en las sienes, maletín al alcance de la mano. Señor Wagner, soy David Ray. Ellos son mis colegas, Ronald Olsen y Larry Carroll. Tenemos unos documentos que discutir con usted. Documentos. No invitaciones. No reconciliación. Documentos que requerían 3 abogados y un escenario planeado. Por favor, siéntese, dijo Ray, señalando una silla colocada frente a ellos. Esto no tiene por qué ser confrontativo. Pero la disposición de la sala hablaba de lo contrario. 3 contra 1, Steven bloqueando la salida, Florence manejando la comunicación. Tácticas de intimidación profesional que yo conocía bien de décadas en juntas de negocios. ¿Y la cena familiar que prometiste, Florence? ¿Dónde está esa curación de la que hablaste? Su máscara cayó del todo. Esto es por la familia. Por asegurar el futuro de todos. ¿El futuro de quién, exactamente? Ronald Olsen hojeaba papeles nervioso, marcando líneas de firma en amarillo. Páginas con lenguaje legal complejo llenaban las carpetas. Alcancé a leer palabras como herencia, poder notarial, planificación patrimonial. Señor Wagner, continuó Ray, lo que tenemos aquí son documentos de aceleración de herencia. Acuerdos perfectamente legales que benefician a todos los involucrados. Aceleración. El término me heló. Querían acceso a mi patrimonio antes de mi muerte. El reloj de péndulo marcaba el tiempo. Afuera, la vida seguía normal. Dentro, los lazos familiares se disolvían bajo luces fluorescentes. Me moví hacia la silla señalada, no como rendición, sino como estrategia. El teléfono en mi bolsillo captaba cada palabra, cada admisión, cada detalle de esa traición calculada. ¿Documentos estándar? Repetí, tomando asiento en esa reunión nada estándar. David Ray abrió su maletín con precisión. Señor Wagner, miles de familias se benefician de una planificación patrimonial proactiva. Lo que presentamos esta noche agiliza el proceso de herencia, eliminando complicaciones de sucesión y cargas fiscales para sus beneficiarios. Me acomodé más en la silla, mi móvil grabando cada palabra calculada. Eliminar la sucesión casi siempre significa eliminar a la persona que posee el patrimonio. Ray sonrió sin inmutarse. No necesariamente. La aceleración de herencia le permite mantener derechos de residencia, mientras transfiere la responsabilidad a miembros más jóvenes y preparados para manejar las complejidades modernas. Olsen desplegó un primer documento, con las líneas de firma destacadas en amarillo. Este primer papel establece el poder notarial, permitiendo a Florence manejar sus intereses en caso de incapacidad futura. Incapacidad futura. Me incliné hacia adelante, observando cómo sus manos temblaban al organizar los papeles. ¿Ahora usted es mi médico, señor Olsen? Florence salió de detrás de los abogados y se colocó donde yo pudiera ver sus asentimientos de ánimo. Papá, solo intentamos protegerte. ¿Y si pasa algo y no puedes tomar decisiones? ¿Y si no pasa nada y vivo otros 20 años? El silencio se estiró de forma incómoda. Larry Carroll dejó de escribir en su blog y alzó la vista por primera vez. La compostura profesional de David Ray mostró pequeñas grietas. La belleza de este acuerdo, prosiguió Ray, es que te da alivio fiscal inmediato y asegura tu legado. Tus activos empresariales, tu residencia, tus cuentas de inversión, todo pasa a la gestión de Florence, pero tú conservas todos los derechos de residencia. Derechos de gestión que incluyen autoridad para liquidar, supongo. A Ronald se le cayó el bolígrafo. Golpeó la mesa y rodó entre los documentos. Bueno, sí. Se necesita cierta flexibilidad de liquidación para una optimización fiscal adecuada. Steven se despegó del quicio de la cocina y se acercó a mi silla. Viejo, nos están haciendo un favor a todos. Esto nos ahorra dinero y problemas. A todos menos a mí, por lo visto. El azúcar impostado de Florence se quebró. ¿Por qué lo pones tan difícil? Somos tu familia. Revisé las páginas desplegadas ante mí, inventarios de bienes que incluían mi casa, propiedades de negocio, cuentas bancarias.
Designaciones de beneficiarios con Florence como receptora principal y Steven como secundario. Firmas repartidas por 5 páginas de denso legalés. ¿Quién está pagando esta asesoría? Pregunté sin rodeos. David Ray dudó unas milésimas de más. Los beneficiarios asumen los honorarios dentro de su compromiso con la planificación financiera familiar. ¿Beneficiarios? Miré a Florence. Les pagaste antes de que yo firmara nada. Se le encendieron las mejillas. Papá, tuvimos que mostrar buena fe para conseguir representación de calidad. ¿Cuánta buena fe? Un anticipo de $5,000, anunció Steven, orgulloso. Demuestra que vamos en serio y bien asesorados. 5,000. Habían invertido mi dinero para maniobrarme y quitarme el resto. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan fría. Larry Carroll volvió a escribir con furia, documentando mi resistencia para futuros ajustes estratégicos. Ronald se secó el sudor de la frente pese al fresco de la noche. Señor Wagner, la voz de Ray sonó más urgente. Cambian las valoraciones de impuestos a la propiedad este año. Retrasarse podría acarrear una carga sustancial. ¿Qué cambios? Otra vacilación. Otro tic en su guión ensayado. Aumentos generales que afectan las fórmulas de valoración sucesoria, improvisó, débil. Empujé la silla hacia atrás, las patas chirriaron sobre la madera como uñas en pizarra. Necesito tiempo para consultarlo con mi propio abogado. El aire se quedó en suspenso. Hasta el reloj pareció perder un tic. Florence se lanzó hacia adelante, abandonando su posición tras los letrados. ¿Tu abogado, papá? Estos hombres ya son abogados. Ya han hecho todo el trabajo. Han hecho el trabajo de Florence, corregí, poniéndome de pie. No el mío. Steven avanzó desde el pasillo hacia el centro, su volumen físico bloqueando la salida. Nadie se va hasta que esto quede zanjado. En realidad, nos vamos todos, dije, manteniendo la mirada en David Ray. Esta reunión se terminó. La máscara profesional de Ray se resquebrajó, pánico genuino bajo el barniz pulido. Señor Wagner, entienda, oportunidades como esta no esperan. Condiciones de mercado, implicaciones fiscales, ventanas legales, todas caducan. ¿Cuándo exactamente? Ronald barajó papeles con frenesí, buscando puntos de presión que no había previsto. Los plazos de presentación exigen acción inmediata. ¿Qué plazos? Otra vez silencio. Más improvisación desmoronándose ante preguntas directas. La voz de Florence se elevó hasta el borde de la histeria. Bien. ¿Quieres la verdad? Necesitamos el dinero ahora. A Steven lo han despedido hace 3 meses. Vamos atrasados con la hipoteca. Michael necesita trabajo dental que no podemos pagar. La crisis real emergió, no era planificación patrimonial ni optimización fiscal. Era desesperación económica. Y su solución era emboscarme con abogados. No estabas escuchando peticiones razonables, añadió Steven, acercándose aún más, usando su altura. A veces los mayores necesitan más motivación para hacer lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Florence señaló, acusadora, el regalo de Michael en la mesa de la entrada, intacto. Para tu nieto. Para la familia por la que dices preocuparte, pero a la que no ayudas cuando se está ahogando. He ayudado durante 10 años. $127,000 de ayuda. Eso era distinto, protestó. Eran regalos, no planificación. Regalos que ahora queréis convertir en obligaciones legales. Larry Carroll cerró el cuaderno con un chasquido, aceptando la derrota. David Ray empezó a guardar documentos con movimientos demasiado rápidos para alguien compuesto. Ronald volvió a secarse la frente, el sudor delataba el pánico. Señor Wagner, intentó Ray por última vez, la crisis financiera de su familia es inmediata. Este esquema da alivio instantáneo a todos. A todos menos a mí, repetí, caminando hacia la puerta principal. Steven se plantó justo en mi camino. ¿A dónde crees que vas? A casa. No hasta que terminemos. La amenaza quedó suspendida entre ambos como una hoja. Me acerqué aún más en lugar de retroceder. Los negocios me enseñaron que la debilidad percibida solo invita a más agresión. Apártate,
Steven. Florence se interpuso, brazos abiertos teatralmente. Basta los dos. Esto es una locura. Se supone que somos familia. La familia no embosca a la familia con manipulación legal, respondí, buscando el picaporte. La familia ayuda cuando la familia lo necesita, gritó, ya sin fingir reconciliación. Me detuve con la mano en el pomo, mirando a los tres abogados empaquetando su costoso fracaso, a la rabia frustrada de Steven, a la furia desesperada de Florence. Tienes razón, dije en voz baja. La familia debe ayudar a la familia. Recuerda esa lección. La puerta cedió con facilidad. El aire frío de marzo se coló en esa cámara de discusión recalentada. Crucé el umbral con el regalo de Michael en la mano, dejando atrás 34 años de indulgencia paternal. Detrás de mí, la voz de Florence subió hasta un volumen que perturbó al vecindario. El puño de Steven impactó algo sólido, pared o mueble. Las voces de los abogados sonaron a retirada apresurada. Alcancé el coche mientras los porches de los vecinos se iluminaban. Cortinas se movían, curiosidad ante el estruendo que quebraba la tranquilidad de la tarde. Ya al volante, con las manos firmes pese a la intensidad del choque, me concedí un minuto de planificación estratégica. Ahora estarían desesperados. Y la desesperación vuelve a la gente descuidada. Hora de darles exactamente lo que creen que quieren. Pasé el domingo creando mi obra maestra de ficción financiera, extractos bancarios mostrando deudas enormes, pérdidas en inversiones, requerimientos de acreedores, todo impreso con membretes que parecían auténticos. El lunes, mi primera llamada a Florence fue a buzón. La segunda, a las 2, pescó a una hija desesperada. Papá, la voz de Florence vibraba de ansiedad contenida, esperaba que llamaras. Ruidos de fondo. Estaba en el trabajo, probablemente escondida en el almacén para hablar. Vulnerabilidad perfecta. He estado pensando en lo del sábado, dije. Quizá esos abogados tenían puntos válidos sobre la planificación del patrimonio. Su alivio fue audible. ¿De verdad? ¿Vas a hablarlo con calma? No duermo bien, preocupado por la familia, por Michael, que no entiende por qué los adultos pelean por dinero. Inyecté la dosis justa de abuelo preocupado. ¿Podemos vernos en un lugar neutral y discutir detalles prácticos? Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Esta tarde, a las 3, en el Starbucks de Main Street. Perfecto. Daddy, sabía que entrarías en razón. Esto va a arreglarlo todo entre nosotros. Daddy. La manipulación regresó en cuanto olió victoria. Llegué antes y elegí una mesa junto a la ventana, con buena visibilidad y salida fácil. Florence apareció puntual, vestida de forma impecable pese a salir antes del trabajo. Su paso seguro y su café caro anunciaban el triunfo que esperaba. Papá, me alegra que lo reconsideraras, dijo, sentándose frente a mí, irradiando satisfacción. El abogado dijo que solo estaba siendo cauto, lo cual es inteligente. Sobre esa inteligencia, abrí el maletín y saqué los documentos ficticios. Hay complicaciones que debemos aclarar antes de seguir. Vi cómo su expresión pasaba de la celebración a la confusión cuando desplegué los extractos sobre la mesa. Los números contaban la historia que mis hojas de Excel habían construido. Deudas gigantes, inversiones fallidas, acreedores exigiendo más de lo que valían los activos. ¿Qué es esto? Florence se inclinó, leyendo cifras que convertían su herencia soñada en pesadilla. Inversión inmobiliaria comercial en el centro de Detroit, pérdida de 2,1 millones, señalé la documentación. Expansión fallida de franquicias, 800.000. La volatilidad bursátil del año pasado se llevó otros 650.000. Su rostro perdió color tan rápido como su café perdía calor. Pepero. El negocio de autopartes, apalancado para cubrir estas pérdidas. Los honorarios legales por las disputas añadieron otros 400.000. Organicé las cartas de acreedores en orden cronológico. El servicio de deuda restante supera el valor actual de los activos en unos 250.000. A Florence le temblaron las manos, cayeron gotas de latte sobre la ficción legal. Esto no puede ser. Eres rico. Todo el mundo sabe que eres rico. Era rico. En pasado. La campanilla de la puerta sonó y entró Steven,
con ropa de trabajo manchada de grasa. Florence debió de escribirle durante mi exposición. Llegó con ansiedad evidente, las botas golpeando el suelo de baldosa. —¿Qué pasa? Sonabas en pánico en el mensaje. Ella señaló, desarmada, la mesa llena de papeles. Papá está en la ruina. Peor que en la ruina. Debe una barbaridad. Steven se dejó caer en una silla que crujió bajo su peso. A ver. Giré los documentos hacia él y observé cómo su seguridad se desmoronaba a medida que procesaba la devastación financiera. La mente mecánica de Steven podía calcular ratios de deuda contra activos con la misma facilidad que estimaba reparaciones de motores. ¿2 millones en pérdidas inmobiliarias? Preguntó, con la voz hueca. El mercado de propiedades comerciales en Detroit se desplomó más rápido de lo previsto. Los consultores de franquicia me vendieron un potencial inexistente. La volatilidad bursátil remató lo que ya había empezado con malos consejos. Florence me miraba con creciente horror. La herencia que planeaban acelerar consistía, en su mayor parte, en deudas. Los abogados que habían pagado habrían facilitado que heredaran pasivos financieros, no activos. Steven lo entendió al instante. Pagamos $5.000 a esos abogados para que nos ayudaran a heredar números rojos. Dejé que una tristeza ensayada tiñera mi voz. Lo siento, Florence. Esperaba recuperarme antes de que esto afectara a los planes familiares. Se quedaron mudos, procesando las implicaciones que iban más allá de sus sueños de herencia cancelados. Su crisis financiera seguía sin solución, y su remedio se transformaba en una catástrofe potencial. Florence empezó a hacer cálculos mentales rápidos. Si no puedes ayudarnos con la hipoteca, pronto necesitaré tu ayuda, admití con falsa vergüenza. A mi edad, empezar de cero es casi imposible. Steven se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Tenemos que irnos. Tenemos que pensar. Se marcharon sin despedirse, caminando hacia el coche, devastados y murmurando entre ellos. Yo me quedé en mi mesa junto a la ventana, apurando el café frío y observando su nueva realidad a través del cristal. Saqué el teléfono y redacté un mensaje a mi abogada real. Fase 1 completada. Prepara la documentación de fase 2. El martes por la mañana llegó la llamada humillante de Florence a David Ray. La seguí de cerca gracias a mis contactos en el pequeño círculo legal de Detroit. El anticipo no es reembolsable, señora Willis. La voz de Ray sonaba profesional, con decepción implícita. Nuestro tiempo ya se invirtió en preparación de documentos y consultas. La situación financiera de su padre no invalida los servicios prestados. $5.000 evaporados en manipulación inútil. La voz de Florence se quebró al suplicar por una devolución parcial de un dinero que no podían permitirse perder. El miércoles lo pasé con Margaret Chen, mi verdadera abogada, revisando grabaciones de audio y trazando estrategias en su despacho con vistas al río Detroit. La grabación es totalmente admisible, confirmó, ajustándose las gafas metálicas. La ley de consentimiento de una sola parte en Michigan te protege. Lo que intentaron constituye conspiración criminal y fraude civil. ¿Opciones? Pregunté. Demanda civil, denuncia penal o negociación estratégica desde una posición de fuerza. Sonrió con dureza. Conociéndote, recomendaría la tercera, enseñar una lección sin destruir por completo. El jueves por la tarde surgió la ocasión perfecta. Steven me pidió ayuda con dudas sobre impuestos de propiedad y vino a mi despacho, donde dejé a propósito los documentos falsos de acreedores a la vista. Esto se ve serio, Kenneth, dijo, examinándolos con precisión mecánica. Quizás necesites asesoría financiera profesional. Ya estoy consultando abogados de bancarrota, respondí, con fingida tristeza. A mi edad, recuperarse es casi imposible. Su rostro mostró una mezcla extraña, simpatía hacia alguien al que había intentado manipular y alivio de que su maniobra no los arrastrara a ellos al desastre legal. El viernes llegó la confirmación de que el engaño funcionaba, por fuentes inesperadas. Marcus, amigo de Steven y empleado en el proveedor de autopartes donde yo a veces compraba, me llamó esa tarde. Ken, me enteré por Steven de que estás teniendo problemas de negocio. Si necesitas referencias o algo, cuenta conmigo.
Su preocupación genuina contrastaba con la falsa empatía de Steven. La historia se había propagado por su círculo social, tal como yo quería. Steven se pintaba como quien casi cae en mi colapso financiero, reescribiendo la historia para salvar orgullo masculino mientras, sin querer, expandía mi ficción. El fin de semana confirmé la creciente desesperación de Florence a través de sus redes sociales. Sus publicaciones en Facebook pedían oraciones por dificultades familiares y recomendaciones de empleo para Steven. Los comentarios de amigos, ofreciendo simpatía y sugerencias laborales, los mostraban como víctimas de la economía, no como manipuladores fallidos. El lunes recibí el resumen de consulta de Margaret. Preparó un Nuevo Testamento reduciendo la herencia de Florence al 10%. Un fideicomiso educativo para Michael. Exclusión total de Steven de cualquier beneficio futuro. Papeles para acción civil en caso de que las negociaciones fracasaran. Lo bello de tu posición, explicó Margaret, es que controlas toda la información. Ellos creen que estás arruinado, mientras tú sostienes pruebas de su conspiración. Es la ventaja clásica. Esa tarde revisaba 2 sobres Manila idénticos. Uno contenía la bancarrota ficticia que había convencido a Florence y Steven. El otro, transcripciones, análisis legal y pruebas de su intento de manipulación. La reunión familiar del día siguiente decidiría cuál de los dos definiría nuestra relación futura. Verifiqué mi agenda. Restaurante Dennis, 4 de la tarde, discusión familiar. La elección era suya, verdad o engaño, justicia o destrucción, redención o ruptura total. Tomé el sobre con las pruebas de su traición y lo guardé en mi maletín. Era hora de darles exactamente lo que habían intentado arrebatarme, una lección sobre las consecuencias. El Dennis de Woodward Avenue bullía con clientes de café y cenas tempranas. Elegí un reservado en la esquina, con buena vista de entradas y salidas. Pedí café mientras repasaba mis materiales preparados. Florence y Steven llegaron puntuales a las 4, con el peso de una semana de ansiedad en la postura. Ella iba con su mejor ropa profesional, a pesar de haber salido antes del trabajo. Steven, con camisa de franela limpia, como si fuese una ocasión especial. «Papá, gracias por venir», dijo Florence, sentándose frente a mí. «Hemos estado preocupados por ti toda la semana». Steven se acomodó a su lado, escudriñando mi rostro en busca de señales de estrés o derrota. «Sí, Kenneth, te ves cansado. Esta situación financiera debe estar destrozándote». Coloqué con calma los envases de crema de café, proyectando control empresarial pese a la anticipación interna. En realidad, quería daros las gracias a los dos por comprender mi situación con tanta gracia. Se miraron, confundidos pero aliviados. «Claro que lo entendemos», respondió Florence con cuidado. «La familia apoya en los momentos difíciles». «Exacto». Saqué el pequeño grabador digital de mi maletín y lo coloqué entre nosotros. «Por eso tengo algo importante que compartir sobre mi situación financiera real». El dispositivo quedó en el centro de la mesa como una acusación negra y silenciosa. Los ojos de Steven se fijaron en él, comprendiendo de inmediato. «¿Qué es eso?», susurró Florence. Pulsé play. La voz de David Ray llenó el reservado con autoridad profesional. «Señor Wagner, lo que presentamos esta noche agiliza el proceso de herencia, eliminando complicaciones de sucesión». El rostro de Florence perdió todo color. La mandíbula de Steven se tensó al escucharse a sí mismo. «Viejo, nos están haciendo un favor a todos». La grabación siguió, documentando 20 minutos de conspiración, manipulación e intento de coacción financiera. Otros clientes volteaban a mirar, atraídos por las voces reconocibles en el ambiente. «¿Cómo pudiste grabarnos?», susurró Florence, horrorizada. «La ley de consentimiento de una sola parte», respondí con calma. «Perfectamente legal en Michigan». Steven se inclinó hacia adelante, furioso. «Nos tendiste una trampa». Yo documenté cómo intentaron tenderme una trampa. La diferencia es crucial. Florence rompió en llanto silencioso, las lágrimas corriendo mientras asimilaba la magnitud de lo expuesto. Steven luchaba entre la ira y la conciencia de su riesgo legal. «Esto es una encerrona», gruñó. «Esto es evidencia de fraude sucesorio en grado de tentativa».
Saqué la tarjeta de Margaret Chen. Mi abogada ya ha revisado todo. Tenemos múltiples opciones legales. El ruido de fondo del restaurante, cubiertos chocando, conversaciones casuales, la cafetera en funcionamiento, creaba un telón surrealista para la destrucción de mi familia. ¿Qué quieres?, preguntó Florence entre lágrimas. Saqué un documento impreso de mi maletín. Opción 1. Disculpa pública en Facebook, admitiendo tu intento de manipulación y prometiendo un comportamiento respetuoso en adelante. Steven arrebató el papel, escaneando el lenguaje legal con creciente alarma. ¿Quieres que nos humillemos en público? Opción 2. Demanda civil por intento de coacción financiera y conspiración. El llanto de Florence se intensificó. Los clientes cercanos ya nos observaban sin disimulo. Opción 3. Denuncia penal ante la Fiscalía por fraude sucesorio. La postura agresiva de Steven se derrumbó en una rendición derrotada. ¿Qué tipo de disculpa? Saqué un segundo documento. Admisión completa de culpabilidad, disculpa específica hacia mí, compromiso de visitas supervisadas únicamente para Michael y acuerdo legal prohibiendo futuros intentos de contacto. Florence lo leyó entre lágrimas que nublaban su visión. ¿De verdad destruirías a tu propia familia por esto? Ustedes ya destruyeron a la familia. Yo estoy ofreciendo una oportunidad de redención. Tienen 24 horas para decidir, concluí, poniéndome de pie. No hay negociación ni modificaciones. Se quedaron sentados, mirando los documentos que decidirían su futuro social y legal. Pagué mi café en la barra y los dejé procesando las consecuencias de haber subestimado al hombre al que intentaron manipular. Al caminar hacia mi coche, escuché su discusión estallar dentro del local. La voz de Florence se filtraba hasta la calle. «Esto es tu culpa. Dijiste que nunca se atrevería a luchar. El día siguiente traería o capitulación o guerra total. De cualquier modo, la lección ya estaba casi completa». Florence publicó en Facebook a las 8:47 de la mañana, exactamente 13 horas antes de mi plazo. «Necesito disculparme públicamente con mi padre, Kenneth Wagner. La semana pasada intenté presionarlo para que firmara la herencia a mi favor usando manipulación emocional y amenazas. Contraté abogados para intimidarlo y amenacé con impedirle ver a su nieto. Mi comportamiento fue imperdonable y motivado por la avaricia, no por el amor. Papá, lamento haber traicionado tu confianza y generosidad durante tantos años. Siempre estuviste ahí para nuestra familia y yo respondí con egoísmo. Entenderé si nunca puedes perdonarme». Al mediodía, la publicación acumulaba 847 me gusta y 213 comentarios. Antiguos compañeros expresaban sorpresa y decepción. Vecinos me ofrecían apoyo a mí mientras se distanciaban de Florence. Sus colegas de la tienda escribían respuestas neutras que delataban conversaciones de pasillo sobre su carácter. La capitulación legal de Steven llegó a las 2 de la tarde a través de la oficina de Margaret Chen. Su firma temblaba de rabia contenida al estamparla en documentos admitiendo intento de coacción financiera, renunciando a cualquier reclamo de herencia y aceptando visitas supervisadas únicamente para Michael. Quiso pelear, me informó Margaret, pero Florence lo convenció de que no tenían sustento legal. Inteligente mujer, a pesar de su pésimo juicio. A las 4 de la tarde me encontré con Michael en el zoológico de Detroit. Su inocente confusión dolía más que la traición de Florence. «Abuelo, ¿por qué todos están enojados?», preguntó, mientras señalaba emocionado a las jirafas. «A veces los adultos cometen errores y tienen que aprender a tratar mejor a la familia», le expliqué con cuidado. «Pero tú y yo estamos bien, campeón. Siempre estaremos bien». Me entregó una tarjeta hecha con cartulina, decorada con dibujos de dinosaurios y corazones en crayón. «La hice para ti». Mamá lloró cuando me ayudó a escribirla. Dentro, su letra infantil decía: «Querido abuelo, siento que mamá y papá fueron malos contigo. Te quiero mucho. Con cariño, Michael». Esa noche reflexioné en mi despacho. Nuevos documentos legales estaban ya archivados. Testamento revisado limitando la herencia de Florence a $50.000, un fideicomiso educativo de $100.000 para Michael y la exclusión total de Steven de cualquier beneficio futuro. Margaret lo había tramitado todo a la perfección.
Florence recibiría exactamente lo que me había dado durante los años, consideración mínima frente a máxima protección para el futuro de Michael. La justicia no siempre es dulce. A veces sabe amarga, como medicina necesaria para sanar, aunque desagradable en su aplicación. Florence y Steven habían mostrado su verdadero carácter cuando creyeron que yo era vulnerable. Les enseñé que la manipulación tiene consecuencias, pero perdí los vínculos familiares que había construido durante décadas. Michael crecería sabiendo que las acciones tienen precio, que la confianza rota tarda años en recuperarse, que el amor familiar no debe usarse como arma para ganar dinero. Quizá esa fuera la herencia más valiosa que podía darle. Reorganicé las fotos sobre mi escritorio. La escolar de Michael al centro, en lugar destacado. La de la boda de Florence y Steven relegada al fondo, donde el polvo acabaría reclamándola. Abrí de nuevo la tarjeta hecha a mano. La inocente disculpa de un niño resumía una traición adulta con una verdad simple. Algunas personas pueden ser crueles, pero el amor persiste a pesar de la crueldad. La lección estaba completa. Justicia impartida, el futuro protegido y la única relación que valía la pena salvar, intacta. Los demás, quienes demostraron no ser dignos de confianza, enfrentaban ahora las consecuencias adecuadas. Mañana volvería la rutina de abuelo, visitas al zoológico, lecturas de cuentos, conversaciones sobre dinosaurios. La vida seguiría, informada por una sabiduría ganada con esfuerzo, saber distinguir entre el amor genuino de la familia y el interés disfrazado de afecto. Algunas victorias saben más a supervivencia que a triunfo. Esta era una de ellas. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.